Uno trabajando en lo que le gusta de repente se queda sin plata y no tiene plata para pagar la televisión satelital. ¿Qué pasa? Pues que le toca ver En órbita, que tiene una nueva emisión que empieza ahora mismo, una vez más, con un personaje que se dejó atrapar, importunar e invadir en su privacidad para que nosotros podamos escarbarle un poco el cerebro. Y hoy nos encontramos con Fabio Rubiano. Bienvenido a En órbita. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Sí, no lo vuelvo a hacer, sí. ¿Ya aprendió? Bueno, Sí, muy bien. sí, sí. Comerciales. Vea, a mí me gustaría empezar hablando sobre encasillamientos, porque usted lleva una carrera ya larga con Petra, o sea, ya lleva, si no estoy mal, 29 años de trabajo, de dramaturgo, de actor, trabajando en teatro, y sin embargo, uno en Colombia dice Fabio Rubiano y le dicen, ay, sí, ¿este salió en qué serie? Ve, es como... Y claro, todo el mundo sabe en qué salió usted. Usted salió en Cadabra, en El último matrimonio feliz, salió en Vuelos secretos, salió, bueno, en La mujer del presidente, un montón de producciones. Pero ¿le molesta, le pudre como tener que ser actor a pesar de la televisión? ¿O simplemente ha sido un buen impulso, un buen ejercicio? No me molesta para nada. Digamos que cuando entra al principio, cuando está solo haciendo teatro, entra a televisión, sí tiene como cierta sensación de que se va a encontrar un medio idiota. ¿Sí? Sí, pues... O un medio con unos niveles culturales muy bajos. Tremendo error, porque está lleno de profesionales. Y los menos profesionales, paradójicamente, son los actores. No hablo de la gente que viene de teatro. Pues es que existe ahora la percepción de que cualquier persona puede salir en televisión, no solamente por los realities, sino porque a cualquier persona la pueden escoger y ponerle y decirle, bueno, ahora tú eres ñero, ahora tú eres loco, ahora Sí. tú eres... ¿Sí? Sí. O sea, Sí. tal cual así. Sí, es posible. Pues yo no digo que cualquiera, ni quiero decir que los jefes de casting sean estúpidos y que no sepan escoger, ¿no? Lo que pasa es que la televisión maneja ciertos cánones y es un negocio donde se tiene que vender independientemente de ciertos parámetros de calidad. Eso lo sabemos todo. Por eso la televisión no se puede juzgar como se juzga al cine o al cinearte, ¿no? ¿Usted escoge las producciones en las que sale o revisa un poco el guión o dice, bueno, no, vamos a convertirlo, vamos a hacer de esto lo mejor posible? Pues? A veces. ¿Sí? Últimamente no he hecho, digamos, los últimos 8 años no he hecho mucha televisión. Trato de hacer como cosas que sean como de corto aliento, porque estoy girando mucho con el grupo, o que sean ya producciones muy, muy interesantes, de buena calidad o bien escritas o que tengan algún tema que se salga de lo tradicional. Bueno, vamos a echar un poco más para atrás. A los actores, y esto lo estábamos hablando ahorita antes de empezar, se les relaciona mucho con la bohemia, o sea, desde antes de la época de la gata caliente, pues eso ya se les relacionaba con la bohemia y con la vida nocturna. Y usted antes de entrar en teatro tenía un bar llamado La Ratonera. O sea, Sí. O sea, ¿cómo le fue con eso? ¿Cómo le fue con la rumba? ¿Quedó hastiado? ¿No quedó hastiado? ¿Simplemente no era lo suyo? ¿Cómo entró a trabajar ya en teatro directamente ahí? Pues a los 19 años era un joven empresario de sitios nocturnos. Muy joven, y hubiera claro. podido ahorita tener plata si me hubiera dedicado a eso, pero en esa época no había hora zanahoria, bueno, ahorita tampoco tanto. Se cerraba a las 4 de la mañana, se podía fumar adentro, y esto era lleno de lunes a sábado. Era lleno, o sea, funcionaba muy bien. Y uno era popular por tener un bar siendo tan joven y tenía plata. Y pues nada, la vida era muy chévere, pero yo además estudiaba teatro. Entonces un maestro, Epifanio Arévalo, me dijo, porque me iba a llegar siempre a clase a las 7 de la mañana destruido, sí, sin rendir en todo el trabajo físico, me dijo, o la noche o el teatro. Y entonces tomé la decisión del teatro, vendí mi parte a mi socio y nada, fui un digno teatrero. Hablemos ahora sí de Petra. Cuando usted formó Petra, ¿cómo nació la idea de hacer Petra? Es decir, ¿cómo se le mide a uno a hacer una compañía de teatro? Yo de verdad todas las preguntas se las hago desde la ignorancia más absoluta, porque en general nadie tiene ni idea de qué es lo que pasa en el Teatro Nacional, a pesar de que existan figuras como que uno reconoce y que uno identifica, usted incluido. ¿Cómo se le mide a uno a decir, bueno, vamos a hacer una compañía de teatro? O sea, como siendo un negocio que a primera vista es tan poco rentable. Sí, me acuerdo de las primeras veces que yo iba
a dependencias de Colcultura o a pedir apoyo a la Federación de Cafeteros, y yo siempre decía, nosotros queremos vivir del teatro y queremos vivir bien. Y pues les daba risa, decían, ah, pobrecitos. Sí, oh, tan bonitos. Ahora, vivir del teatro no significa hacer obras y vivir de la taquilla. De la taquilla es muy difícil vivir, pero el teatro significa muchas cosas. Significa escribir obras, significa dirigir obras, significa actuar obras, significa dictar clase, significa hacer talleres, significa dar conferencias, significa muchísimas cosas. Es todo un universo cultural que de pronto la gente no conoce. Y respecto a lo de la bohemia, no, eso no tiene nada que ver. Claro, hay figuras, Bukowski o Malcolm Lowry, ¿sí? Como los grandes borrachos o grandes drogadictos o grandes alcohólicos que lograron tener una figuración dentro del universo cultural, pero son excepciones. Son casi un azar, ¿verdad? Sí, sí. No, son casos excepcionales. La mayoría de la gente que logra sacar un trabajo serio tiene que madrugar, tiene que tener un trabajo disciplinado, tiene que trasnochar, tiene que tener jornadas de trabajo muy largas. Uno tiene jornadas más crueles que las de los médicos o de la de un celador. Sí, hay jornadas. O cuando uno hace giras, ahorita venimos de una gira larguísima, casi desde junio. Y claro, uno conoce el mundo y todo, pero hay que camellar muchísimo y los niveles de tensión son muy fuertes, porque usted tiene que montar durante un día, montar durante la noche, ensayar con el grupo, ensayos técnicos, ensayo de subtítulos, porque en el exterior hay que hacer ensayo de subtítulos, que es la cosa más aburridora del universo, porque usted tiene que estar ensayando frase por frase, coordinando y corrigiendo. Eso es agotador. Luego un ensayo técnico uno pasa la obra 5 veces antes de presentarla al público. No es que uno emborracha y se va a hacer la función. A sentir. A transformarse en el personaje y a hacer otras personas. No, absoluta mentira. A usted, cuando usted dijo que usted quería estudiar teatro, ¿qué le dijo su familia? ¿Su familia lo apoyó? Le dijo como, ¡ah, no! Me acuerdo mucho del gesto de mi mamá y de mi papá, que fue como... Eso fue, pero yo me pagaba mi carrera. Sí. Yo me pagaba la carrera, yo trabajo desde los 12 años y en esa época yo estudiaba de noche economía en la Universidad de La Salle y trabajaba freelance reparando máquinas de escribir. Antes de los computadores había una cosa que llamaban máquinas de escribir, que era como los computadores, pero se tecleaba duro y se imprimía inmediatamente letra por letra que uno escribía. Es casi como poner un mensaje. Que se imprime. Que se imprime inmediatamente. Sí. Esa es la vida artística. Ahí es donde uno va haciendo el cursito artístico. No es que uno sea hijo de artista, sino que ahí va haciendo el servicio militar. También existe un cliché que está formado también por generaciones y generaciones de papás que hacen como... Y es el que se trata de un negocio que no es próspero, pero al mismo tiempo se olvida lo satisfactorio que puede ser. Ajá. ¿Usted sintió esa satisfacción desde que empezó con Petra, por ejemplo? No. Cuando uno empieza, claro, cuando uno arranca, es muy emocionante. Luego ya empiezan las temporadas donde uno tiene 14 personas en el escenario. Creo que una vez tuvimos una función con 7 de la primera obra y en el escenario éramos 8. O sea, éramos más en el escenario que en el público. Y en el público estaba mi hermana, que a la primera obra fue a todas las funciones. Que mi hermana fue un apoyo incondicional. Luego ya mis papás empezaron a ir y nunca faltaron a una obra. Mi papá se murió y ahí sí ya no volvió a ir. Pero mi mamá sí sigue yendo. Mi mamá sigue yendo. Tiene 94 años y sigue yendo por ahí a las funciones. Entonces creo que de cierta manera les gusta y les emociona. Y como uno a los primeros que quiere hacer sentir orgullosos a los papás, pues ahí algo se logró. ¿Usted empezó haciendo teatro políticamente comprometido, después se desligó o siempre fue como independiente como de esas cuestiones? Yo creo que uno siempre está comprometido, que uno siempre está comprometido, incluso el teatro que trata de evadir la realidad también habla de la